¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Bien? Bien. Sabes que de esto que voy a hablar ya ha sido predicado tantas veces y en tantos lugares, y quizás es una de las enseñanzas más resistidas. Las palabras de nuestro querido Salvador Jesucristo y la misma palabra de Dios nos muestra que a pesar de la enseñanza de Jesús, esa enseñanza no era practicada por el pueblo. Qué tremendo, ¿eh? Fíjese que Dios amó tanto a este mundo que estaba en pecado. Los primeros capítulos de Romanos nos muestra con claridad cuál era la condición de la humanidad. Pecando, pecando y pecando. Esa era la condición del hombre. Y a pesar de los siglos, eso no fue mejorando. Eso fue empeorando. La maldad del hombre que está viviendo en esclavitud en un reino de tinieblas y destinado por su condición a la muerte eterna. Y Dios, por misericordia, en un plan soberano que no alcanzamos a entender nosotros en su plenitud, decide enviar a su Hijo amado para salvar al mundo. De algún modo mostrarles un camino que los llevaría a la vida eterna, al reino de los cielos. Y Jesús mismo, como tantas veces habló, cosas que la gente, a pesar de la simplicidad de lo que decía, no podían entender. Y Jesús dijo, porque yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Jesús nos dejó lo que hoy conocemos nosotros como el Sermón del Monte, de la montaña, donde había una gran multitud de gente escuchándolo. Y ahí dejó palabras indelebles que nos muestran cuál es la verdad. Jesús expresó la verdad. Yo soy la verdad. Y en mi experiencia, cuando Dios tuvo a bien llamarnos a mi esposa y a mí, y tuvimos la experiencia del nuevo nacimiento, pero nosotros, por amistad, teníamos muchos amigos en una iglesia legalista, una iglesia donde espero que hoy ya hayan entendido que por guardar los mandamientos nadie alcanza la salvación.
Y cuando prolifera esta actitud de los creyentes de creer que por el desempeño que tienen, la conducta que tienen, pueden alcanzar la salvación, se vuelven completamente ciegos porque creen que ellos hacen lo recto a los ojos de Dios y entonces se constituyen jueces para condenar a los demás. Y en ese sermón del monte, Jesús les enseña algo vital que está en ese sermón del monte. Son varios capítulos ahí del Evangelio de Mateo, pero yo voy a leer en el capítulo 7, donde Jesús enseña algo que tenemos que tratar cada uno de nosotros, progresar en obedecer esta verdad. Y a partir del verso 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, seréis medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, es decir, el impedimento que hay en la vista que está en el propio ojo tuyo? Hipócrita, le llama Jesús, hipócrita. Tiene una apariencia de una cosa que no es en realidad. Eso significa hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Usted sabe que yo aprendí este camino que es Jesucristo, y como decía en uno de los mensajes anteriores, hablando del buen pastor y escuchar su voz, hoy tenemos impresas las palabras de Jesús. En este caso de esta Biblia que tengo último están en letras rojas, pero aquí estén en letras rojas, verde o azul, no importa. Lo que importa es que tenemos las palabras de Jesús que nos conducen hacia la verdad. Y a mí me sorprende porque yo he aprendido mucho acerca de la palabra de Dios al leer de forma cotidiana la palabra, al estudiarla. Pero, ¿sabe qué? Yo tengo una experiencia que va creciendo de día en día en mi vida. La revelación del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me enseña cosas. Aún tengo la experiencia de que cuando Dios tiene que enseñarme algo, hablarme algo, porque Dios me trae una profunda convicción que me ayuda a progresar en el conocimiento del camino este maravilloso de salvación. De pronto me despierta en la noche
y empiezo a escuchar esta palabra revelación. Qué maravilloso es esto. Yo aprendo muchas cosas de la palabra de Dios. Fíjese que Jesús es el único que nunca pecó. Se requería de una persona que no hubiese pecado y que ofreciese su vida en sacrificio por los escogidos para que alcanzasen esta segura salvación que no me canso de predicar y no me canso de exaltar la obra gloriosa de Jesucristo. Porque tenemos segura salvación cuando progresamos y nos apartamos de esa enseñanza que yo recibí al principio, que creía que haciendo esto y aquello estaba bien delante de los ojos de Dios. Y cada vez que avanzamos nos vamos despojando de nosotros mismos, de lo que nosotros somos. Y entonces aprendemos a no juzgar a los demás. Y fíjese, como por citar un ejemplo de los tantos que están en la Biblia, yo voy a leer uno que hoy fui tocado por el Espíritu cuando estaba leyendo la primera lectura matinal, pero como dijo el pastor David, que llevaron a aquella mujer porque era la verdad, la habían encontrado en el mismo acto del adulterio y la llevaron ante Jesús. No voy a decir los motivos oscuros que había detrás de este incidente, pero si hubiera entendido que no juzgaran, porque no estaba bien lo que hacía la mujer, pero no tenían derecho a juzgarla y menos atribuirse las facultades de juzgarla, que en realidad lo que buscaban era que Jesús dijera que debía ser condenado a muerte por causa del pecado. Pero reiteradamente vemos, la gente, Jesús frecuentaba las sinagogas de los judíos. Leemos los evangelios, nos damos cuenta que no solo predicaba al aire libre, las multitudes le seguían, pero la cantidad de veces que iba a las sinagogas de judíos donde se congregaban, ¿y sabe qué estaban esperando los judíos? No alegrarse de los milagros que hacía Jesús. Cuando hacía un milagro Jesús, ellos estaban ya anticipadamente en ese lugar esperando a ver si Jesús sanaría a alguien porque era el día sábado. ¿Se da cuenta? Jesús le da enseñanzas que los avergüenzan. Dice, no desata al buey, no hace cosas impropias en el día sábado. Y resulta que ahora Jesús sanando a los enfermos, estaban con la viga en sus ojos, para juzgar al propio Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. ¡Qué tremendo! Era muy frecuente el estar mirando a Jesús y siempre buscando para juzgar a aquel que no tenía pecado. Mire qué tremendo. Jesús resucitó a un hombre de una familia muy amiga. La Biblia nos enseña así, que tenía 2 hermanos, este hombre, Marta y María se llamaban, y el hombre se llamaba Lázaro. Lo resucita. En lugar de alegrarse, cómo la mano de Dios se manifestaba a través de este ciego Jesucristo,
que era una demostración de que Él era enviado de Dios y que por medio de su sacrificio el mundo alcanzaría una segura salvación, no por lo que respecta a la conducta humana, el desempeño del hombre, no, por lo que Él hizo al ofrendar su vida en la cruz. Usted dice, sí, nos hubiéramos alegrado de saber que acá vino uno a este pueblo y lo resucitó. ¡Qué poder maravilloso! No solamente sanaba a los enfermos Jesús, tenía poder para sanar a los muertos. Hizo otras resurrecciones Jesús. Pero ¿qué acordaron los judíos? ¿Se gozaron de eso? Mire, a tal punto se manifestó la mente deteriorada, distorsionada de aquel hombre, de aquellos hombres, los judíos, que no solo querían matar a Jesús, sino que habían acordado, habían estado comentando unos con otros de este hecho. Dicen, no solamente tenemos que matar a Jesús, queda la prueba de que resucitó, también tenemos que matar a Lázaro. ¿Dice eso la Biblia o no? Mire cómo se distorsiona la mente del hombre que juzga a los demás. Viene un lugar donde se predica este mensaje glorioso de salvación. No me canso de repetir esta segura salvación que tenemos en Cristo, porque cuando vamos creciendo, cuando vamos siendo alumbrados por la palabra y por la revelación del Espíritu, cada día este mensaje nos resulta más claro y se valora este mensaje porque es el único mensaje, hermano, que nos da certeza de salvación, porque cuando nosotros confiamos en nosotros, lo que estamos diciendo, la obra de Jesucristo no fue suficiente, necesitamos nosotros colaborar con Él. Pero la obra de salvación de Jesucristo es pura y exclusivamente de Él. Nosotros tenemos segura salvación, como fue dicho acá, porque creemos en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Y esa fe en Jesucristo, y el que cree, lógicamente, el que cree obedece el mandato de ser bautizado, como fue dicho acá. Que crecer y fuere bautizado será salvo. Se bautiza porque cree. ¿Se da cuenta? Y esa es la historia que estuvimos escuchando hoy acá. Gloria al nombre de Jesús. Pero entre muchas historias más que yo les podía contar acerca de cómo era desoída esta enseñanza de Jesús, de no juzgar a los demás. Les voy a contar una más, en donde el Espíritu de Dios aún me muestra, me pone palabras claramente. La salvación, dice, es por nuestro desempeño, es por cómo nosotros nos conducimos. No. La salvación es por gracia, sois salvos, no por obras. ¿Con qué objeto? Para que nadie se gloríe. No diga, yo soy salvo porque hago esto, aquello, guardo estos mandamientos. Aquel hipócrita que iba y oraba en el templo, gracias Señor porque no soy como los demás. Qué tremendo, hermano. Qué falta de entendimiento, qué falta de lucidez ante un mensaje tan claro como el que nos presenta aquí la palabra de Dios, hermano. Y acá, yo lo leí en los 3 pasajes que mencionan esta misma historia, que parece que no solamente Judas cometió el error de juzgar, parece que también algunos otros de los discípulos de Jesús, no habían entendido bien esta verdad de Jesús para practicarla. Dice que era 6 días antes de la Pascua. Eso lo leemos en San Juan,
Evangelio de San Juan, capítulo 12. Dice, para cortarlo no voy a leer todo el pasaje, después te lo leeré todo, está ahí, San Juan 12. Dice en el verso 3, entonces María, que era uno de los que yo le nombré de esta historia, Lázaro, que fue resucitado, había sido resucitado cuando narra esta historia, ya había sido resucitado Jesús, y fue a comer a la casa de esta familia, que estaba en un pueblo llamado Betania, abajo de Jesús. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, muy costoso, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Y dijo, ahora fíjese cómo es el juicio. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón. Fíjese lo que había en el corazón de este hombre. La Biblia ya anticipa, dice, el que le habría de entregar a Jesús, el responsable de entregar a Jesús fue Judas. Todos conocen esa historia, ¿no? Entonces, hace esta pregunta. Juzga la actitud de esta mujer. Dice, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado el importe de eso a los pobres? ¿Por qué? Siempre hay gente que está para juzgar a los demás. ¿Y sabe qué hay detrás de aquellos que juzgan a los demás? Un corazón totalmente corrompido. Porque creen que son mejor que los demás. No lo dicen, pero están convencidos. Yo soy mejor que los hermanos. Y entonces, a veces detalles menores que ven en los demás, tal vez cosas que carecen de importancia, pero ya son motivos para juzgarlo, cuando ellos mismos hacen cosas mucho peores. Por eso dice, ¿por qué no fue vendido este perfume para darlo a los pobres en lugar de ser derramado aquí, en los pies de Jesús? Y entonces, entre paréntesis, aclara la palabra de Dios. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres. Así son los que juzgan a los demás. No porque estén interesados cuando los juzgan en que sean mejores. Y acá dice, no porque se cuidara de los pobres Judas. No. ¿Sabe por qué hizo esto? La intención oculta de Judas, dice, porque era ladrón. Fíjese, hermano, la condición en que estaba Judas. Era ladrón. Y teniendo la bolsa donde guardaban el dinero, porque también tenían que comer en sus viajes de evangelismo, entonces había un responsable que tenía la bolsa con el dinero, y teniendo la bolsa sustraían lo que se echaba dentro de él. Era ladrón, practicaba la sustracción de esos bienes, que es como robar de la bolsa de la ofrenda, hermano. Eso no es nuestro, es de Dios. Robaba a Dios mismo. En este caso robaba a Jesús, que es Dios manifestado en carne.
así, hermano, es todo aquel que no ha progresado en entender este verdadero evangelio, que por gracia y solamente por gracia somos salvos, no por nuestro desempeño. Pero qué cosa rara. Yo no me acuerdo cómo es que se llama ese aparato en este momento, pero a mí me llamó la atención, voy a hacer esta última anécdota para terminar el mensaje. A mí me llamaba la atención cómo los periodistas, cómo los presidentes, los políticos hablaban, y los veo hablar con tanta soltura, dice, cómo nunca repiten algo, cómo nunca cometen ningún error cuando están dando un discurso. Pero hay un aparato que no me acuerdo cómo es el nombre en este momento, teleprompter o algo así, no sé cómo es. ¿Sabe que ese aparato es algo así, le voy a decir, como un vidrio, que a los ojos de los que miran para acá es completamente transparente? Ustedes me ven como me están viendo ahora. Pero de este otro lado, el que está dando el discurso, ve escrito todo. Pueden leer la Biblia, toda la Biblia, como que la saben de memoria porque la leen en el teleprompter. Bueno, esta anécdota es para de algún modo enseñarle a las gentes que los que juzgan a los demás no se ven a sí mismos, no se ven a sí mismos, que son mucho peores que el juicio con que juzgan a otros. Tienen ese teleprompter arruinado, tienen que dar el discurso, pero no el discurso veraz, un discurso distorsionado, porque no se ven a sí mismos tal cual es la condición de eso. Por eso, hermanos, seguiré insistiendo en una y otra oportunidad, hermanos, que no tenemos que juzgar, y cada vez que juzgamos, si es que lo hacemos, tenemos que pedir perdón, que ese gran sacerdote eterno, Jesucristo, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para que nos limpie de ese pecado, para poder progresar, porque vamos progresando en la medida que reconocemos cada vez que fallamos. Si justificamos nuestro error, no vamos a progresar y hasta corremos el riesgo de ser condenados. Pero no sucede así con los verdaderos escogidos de Dios, porque ellos cada vez que se equivocan o cada vez que nos equivocamos, me incluyo yo, digo, Padre, perdóname. Por eso, los salvos no somos salvos por nuestro desempeño, no somos salvos porque nos portamos bien, no somos salvos porque guardamos los mandamientos, porque dejamos esto y aquello y aquello. Es tan rudimentaria la visión de aquel que no tiene el Espíritu de Dios, que le parece que está bien como vive y ha hecho graves faltas. Lo puedo ver una y otra vez analizando a los que me rodean, no para juzgarlos, sino para hacerles ver qué mal están, para juzgar pequeños detalles, pequeñas cosas de los demás. Porque este hermano no me saludó, no voy más a la iglesia. ¿Cuántas cosas parecidas, no? Qué tontería, porque yo veo que hicieron cosas terribles, pero no se dan cuenta, están ciegos. Si usted quiere progresar en este camino de llegar a escuchar la voz de Dios cada día, hermano, créame que es fundamental aprender esta lección. No ser hipócrita, vivir la apariencia de ser un verdadero hijo de Dios, pero porque el hipócrita vive la apariencia de ser
un hijo de Dios, pero no lo es en realidad. El hijo de Dios, si se equivoca y juzga en algún momento a los demás, ese hijo de Dios, si es hijo de Dios, se arrepiente. Es como el que cree, se bautiza. El que creyó y se bautizó entonces. No es que es salvo porque se bautiza, no, porque creyó y es salvo, entonces se bautiza. Gloria al nombre de Jesús. Y el que quiere crecer en el entendimiento de estas cosas, de tener una vida de comunión con Dios, entonces aprende esta lección de Jesucristo. No juzgar a los demás, porque acá venimos todos amparados en la misma gracia de Dios, que Dios nos perdona, y si no nos perdonara Dios, no tendríamos ninguna esperanza de salvación. Sin embargo, cuando crecemos en gracia, hermano, cada día estamos más seguros de nuestra salvación, porque no depende de nuestro desempeño, depende de lo que Cristo hizo al ofrendar su vida en la cruz, hermano. Y dicho sea de paso, tenemos, hermano, que dar gloria a Dios, porque en el libro de Apocalipsis, hermano, lo último que digo, miren los escogidos, los redimidos, cuando lleguemos al cielo, las alabanzas en el cielo de los redimidos, miren cómo será, dice. Le voy a leer poco, ¿no? Que salió una voz del trono que dice: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis. No había excepción, tanto pequeños como grandes. Y oí, Juan, que da testimonio, acá en el libro de Apocalipsis, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, aleluya. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, aleluya. ¿Cómo se prepara la esposa? Dando gloria a Dios, alabándole acá, no estando de boca cerrada. Cuando hay una alabanza cantamos todos. Alabamos cantando, pero también alabamos dando gloria a Dios. Y acá en el cielo será así. Hermano, acá nos estamos preparando para eso. ¿Y cómo tenemos que prepararnos? Dando gloria, honras y alabanzas a Dios en la oración. Todos tienen que estar dispuestos para orar. Yo voy a orar ahora y orar fuerte, que todos podamos oír qué es lo que está diciendo entre labios. Y todos dando gloria a Dios, gloria a Dios. Su esposa se prepara. ¿Y cómo se prepara? Alabando y dando gloria a Dios. Ya demasiadas cosas malas pasan en nuestras conductas para que todavía al venir a la casa de Dios no nos preparemos en un espíritu de verdadera alabanza y adoración. Porque acá venimos cantando y alabando a nuestro Dios, aleluya. Cantando y alabando al poderoso Rey, aleluya. Ese entusiasmo por alabar y por glorificar su nombre debe predominar en nuestras vidas, hermanos. Para eso hemos llegado a este lugar, para alabar y adorar a Dios, hermano. ¿Sí o no? Amén. ¿Se está preparando para eso? ¿Sí o no? Amén. ¿Cómo vamos a estar acá sin abrir nuestra boca? Si no sabemos un corito, pero por lo menos dando gloria y alabanzas a Dios. Amén. Muy bien. Vamos a terminar con una alabanza. Vamos a terminar alabando todos a Dios.